Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro encuentro de conociendo, entendiendo lo que sucede. Vamos avanzando. La semana pasada estuvimos viendo, el último tema que vimos fue acerca de realmente si volvería Jesús a la tierra, y vimos muchos versículos que nos hablan de qué manera volvería Jesús, cuán cierta es esa promesa que Jesús hizo. Y sabemos y vemos que todas las cosas que están escritas en la Biblia, todas las profecías que fueron escritas en la Biblia se cumplieron. Entonces, sin duda que podemos confiar y creer que Jesús volverá. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Falta mucho? ¿Falta poco? ¿Hay alguna manera de saber el tiempo o el momento en que Jesús volverá? ¿O cómo estar preparados para ese momento? Eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy se llama ¿cómo saber cuándo es pronto? Así que los invito a que podamos orar para que el Señor nos abra el entendimiento y ahora al abrir su palabra podamos conocer y comprender el mensaje que tiene para nosotros hoy. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra nuevamente y sin duda que este tema que vamos a ver hoy, que vamos a tratar de entender, es muy importante porque habla acerca de las señales del regreso de Jesús. ¿Para qué nos sirven las señales? Sin duda para poder saber el tiempo en el cual vivimos y cuánto tiempo falta para que Jesús vuelva. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, es una pregunta importante y interesante. ¿Cuándo es pronto o cuán pronto volverá Jesús? Hoy vamos a estar viendo las señales que Jesús mismo, que la palabra de Dios nos dicen, que sucederían antes del regreso de Cristo. Así que, sin más demora, vamos a abrir nuestra hoja, la hoja número 8, y allí dice, ¿cuándo vendrá Jesús? Es la primera sección, y te invito a que vayamos a buscar en Mateo capítulo 24. El capítulo 24 de Mateo es muy importante para el tema que vamos a estudiar hoy, porque sin duda que habla mucho acerca de las señales y del tiempo en que Jesús iba a volver. Jesús habló acerca del final del tiempo y qué sucedería eh, en ese momento para que los discípulos conocieran de antemano todas las señales con respecto a la segunda venida de Cristo. Mateo 24, capítulo 24, versículo 3, nos va a hablar y nos va a dar la respuesta a qué preguntaron los discípulos de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 3. Muy bien, allí encontramos que dice lo siguiente. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces los discípulos hicieron una pregunta muy certera. Sin temor, sin problemas, se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, necesitamos saber cuándo va a suceder esto y qué señales habrá acerca de la venida que prometiste y del fin del mundo. Entonces relacionan las señales que sucederán con respecto a la venida de Cristo y el fin del mundo como un único evento. Entonces, esa es la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Y bueno, como vemos ahí, la pregunta que tenemos en la hojita de hoy, en la hojita 8, dice, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Y hay 4 posibles respuestas. ¿Cuándo termina el sufrimiento? Eso fue lo que le preguntaron. ¿Qué señales hay de su venida? Eso fue lo que preguntaron. O preguntaron, ¿cuándo se restaurará Israel? ¿Qué te parece? Según lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que los discípulos le preguntaron a Jesús? ¿Cuándo termina el sufrimiento? ¿Qué señales hay de su venida? ¿O cuándo se restaura Israel? Muy bien, entendemos ahí lo que leímos, que la pregunta es, ¿qué señales habría de la venida de Cristo? Perfecto. En el mismo capítulo, en el versículo 36, bueno, vemos que esto, lo que leímos recién estaba en el versículo 3. A lo largo de todo el capítulo Jesús le va hablando acerca de muchas señales, cosas que van a suceder antes de la venida. Pero es interesante porque
quizás los discípulos estaban esperando, bueno, me está diciendo todas las señales, me va a dar una fecha, quizás una fecha profética donde pueda yo entender o saber o descubrir cuál va a ser el día y la hora en que Cristo venga, la fecha, para estar preparados, para esperarlo. Sin embargo, al final, mientras Jesús le va contando acerca de las señales que iban a suceder, le dice algo en el versículo 36 con respecto al momento exacto. Capítulo 24 de Mateo, versículo 36 dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Entonces, a pesar de todo lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos con respecto a la venida, a su segunda venida, Él les aclara que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente lo sabe Dios. Entonces, no les dijo Jesús a sus discípulos cuándo iba a volver con respecto al día, fecha y hora. Y eso solamente lo sabe Dios. Muy bien, vamos entonces a responder nuestra pregunta 2. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Primera respuesta posible, no, solo Dios. Segunda respuesta, sí, hay profecías. Tercera respuesta, no está establecido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta según tu criterio, lo que acabamos de leer? ¿No está establecido? Claro, está establecido el regreso de Cristo. O sea, está establecido, ¿sí? Pero no sabemos cuándo. ¿Hay profecías que hablan acerca del momento exacto cuando Jesús volverá? Tampoco las hay. Entonces la respuesta es que no se sabe, que solamente Dios lo sabe. Bien. Tercera pregunta. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Eso está en 1 Tesalonicenses. A ver, vamos a ver un poquito. Vamos a revisar un poquito la hoja. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4. Muy bien, vamos a la Biblia entonces. 1 Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Estábamos en Mateo recién, vamos hacia el final de la Biblia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La pregunta es si estamos en tinieblas con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿A qué se refiere esta pregunta? Cuando uno está en su casa o en un lugar que está a oscuras, ¿cómo puede hacer para andar? ¿Está seguro al caminar en un lugar totalmente oscuro? Claro que no. Tinieblas, oscuridad son sinónimos. Entonces, si yo quiero ver y saber por dónde andar o estar seguro de por dónde caminar, tengo que encender una lámpara, prender una luz. Entonces la pregunta se refiere a si nosotros estamos en tinieblas, si estamos en oscuridad, si estamos a tientas, o si no sabemos qué sucederá o cómo serán las cosas antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hermanos, acerca del tiempo y del momento no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como un ladrón. Aquí dice entonces que la segunda venida de Cristo será como la venida de un ladrón a la casa. Es obvio que cuando un ladrón viene a tu casa no te va a avisar que va a venir a robarte, va a venir en forma sorpresiva, para sorprender y poder robar la casa. A eso se está refiriendo. Entonces, la venida de Cristo va a ser en forma sorpresiva en el sentido de que no va a estar avisando, no hay una fecha ni una hora que Él avisa, yo estoy viniendo. Pero, sin embargo, dice que aquellos que creen en Jesús y que lo están esperando, no estamos en tinieblas, o sea, no estamos en oscuridad con respecto a saber las cosas que sucederán antes de que Cristo venga. Por eso mismo nosotros podremos estar preparados de antemano sabiendo lo que sucederá. Ahora, es importante lo que estamos diciendo aquí.
Porque la Biblia está de libre acceso para todo el mundo. Sin embargo, no todas las personas saben las cosas que sucederán antes que Cristo venga y estarán preparándose. Eso te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, si no estoy en comunión y en contacto con la palabra de Dios. Entonces, cada día debemos conocer qué sucederá o qué señales hay acerca de la segunda venida de Cristo, para que no nos sorprenda a nosotros y estemos preparados para ese momento. Bien, vamos entonces a la hojita para contestar. Dice allí, ¿estamos en tinieblas respecto de la venida de Jesús? Sí, estamos en tinieblas, es una de las respuestas. La otra respuesta es no. Y la otra respuesta es no hay indicios. Para que sea bien clara, ¿qué te parece? Según lo que dice la Biblia, ¿tenemos nosotros luz suficiente para saber qué sucederá o cuándo y cómo será la venida de Cristo? Sí, sí tenemos luz. Entonces la respuesta es no, no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Justamente porque tenemos luz con respecto al tema. Ahora bien, vamos a ver esa luz que tenemos y qué es lo que a nosotros nos hace a estar atentos y alertas con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Qué señales hay con respecto a eso? Para eso vamos a volver a Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Mateo 24, como les dije hace un rato, Mateo 24 nos habla acerca de todas las señales que Jesús predijo antes de su segunda venida. Mateo 24, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Eso tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Entonces ya está dando señales o indicios de qué sucedería antes de la segunda venida de Cristo. Dice aquí, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Hablando de esto, podríamos decir entonces que esto que estamos viviendo hoy es una señal más. Claro que sí. No es la última señal, no es la gran señal, pero es una de las tantas señales que muestran que el regreso de Cristo está pronto. ¿Sí? Terremotos, guerras entre las naciones y pestes. Viene sucediendo. Siempre en la historia de la humanidad hubo pestes, hubo terremotos y hubieron guerras. Pero con la continuidad y con la proximidad que se están dando en los últimos tiempos, esto nos indica que el momento de la segunda venida de Cristo está cada vez más cerca. Muy bien, entonces, la pregunta nos decía, ¿qué señales predijo Jesús? Y vamos a poner aquí, entonces, ¿qué sería? Guerras, leíamos recién, guerras, terremotos, ¿y qué más habíamos visto? Pestes. Estas son las diferentes señales, una de las tantas señales que se verían. Pero miren, qué interesante. Como recién dije, estas son señales que ya se vienen viendo hace mucho tiempo. Pero miren lo que dice ahora la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Eso lo vamos a buscar en Santiago capítulo 5. Al final de la Biblia casi, antes de Apocalipsis, antes de la primera carta de Juan. Santiago capítulo 5. Después de Hebreos. Vamos a ver cuál es la condición social, cómo se comportaría la sociedad, las personas. Miren qué interesante. Santiago 5, del 1 al 5. Dice, ahí el título de tu Biblia, de la mía, dice, los ricos injustos, señal del fin. Y el versículo 1 dice, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida, vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los últimos días. El jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, y que por engaño no les habéis pagado, clama. Y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso.
Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. ¿De qué está hablando aquí? Por un lado está hablando de personas ricas, ¿sí? Que esa riqueza la han hecho a costa del trabajo mal pago de sus empleados, que se han llenado el corazón o se han llenado de riquezas, pero esas riquezas no les sirven para nada, y entonces esos ricos lloran en el tiempo del fin porque han acumulado un montón de cosas. Cristo está por venir y toda esa acumulación de riqueza de nada les sirvió, porque nada no les sirve para pagar absolutamente nada, ¿sí? Frente a Dios somos todos iguales. Y también habla acerca de una clase obrera, una clase de personas que son pobres, que trabajan y trabajan, pero que se les paga mal. Interesante lo que dice la Biblia con respecto a cómo sería la condición social. Pregunto yo, ¿eso se ve hoy o no se ve? ¿Cuántas personas cuán poca cantidad de personas con mucho dinero en el mundo y cuánta cantidad enorme de personas con pocas posibilidades de crecimiento económico? Entonces se ve una desigualdad de riquezas increíble, una desigualdad social muy grande. Entonces, ¿qué podríamos poner allí? Quizás como resumen de lo que acabamos de leer, podríamos poner, vos ponerlo con tus palabras, yo podría poner que la condición social sería de desigualdad social. A ver qué pasó acá. Ahí está, de desigualdad social. ¿Mm? Bien, desigualdad social. Por un lado podemos poner aquí personas pobres o pobres y ricos. ¿Mm? Bien, esa es otra señal del tiempo del fin. Y sin duda que eso se está viendo cada vez más y más marcado, la desigualdad social. Ahora, otra señal, y es muy, muy interesante y me llama mucho la atención cómo esto se ve cada vez más, es la condición moral de la humanidad. Lo vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 3. Un poquito antes, ahí nomás, unas hojitas antes, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Miren, esto que vamos a leer ahora sí que me llama la atención de lo pronto y lo rápido que ha ido creciendo la condición moral de la humanidad, ¿sí? Quizás 30 años atrás, 40 años atrás ya se empezaba a ver esto, pero no era tan visible como hoy. Ahora la condición moral o la inmoralidad, así como la presenta la Biblia, es algo normal en la sociedad. Es más, en muchas de esos comportamientos amorales están respaldados por la sociedad como algo bueno. Así está la condición moral de la humanidad hoy en día. Vamos a ver lo que dice ahí. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos del 1 al 5. Esto ten en cuenta. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Y el título de ahí, el subtítulo del capítulo 3, en mi Biblia dice, peligros del tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin, la condición moral de las personas iba a decaer tanto que nos íbamos a encontrar con toda esta clase de personas. Entonces, ¿esto es real o no? ¿Sucede esto? Gente amadora de sí mismo que no le importa el de al lado, desleales, calumniadores, blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cada vez la maldad está creciendo más y más en la sociedad. Y si uno se pone a ver
lo que ha sucedido en los últimos 30 años, esto está creciendo cada vez más y más. Y pareciera que de generación en generación, de 7 a 10 años después, la sociedad vuelve a cambiar y vuelve a ponerse cada vez más eh, amoral, cada vez más vil, cada vez más mala. Esta es la situación que se está viviendo hoy en día en la sociedad. Muy bien. Esta es otra condición, o mejor dicho, otra señal del tiempo del fin. ¿Qué podríamos poner allí? ¿Cómo escribirías la condición moral de la humanidad en el tiempo del fin? Podríamos poner eh, una sociedad sin moral, podríamos poner, sin moral, eh, estropeada, una sociedad estropeada. Yo pongo así, pero vos ponés con tus palabras lo que vos entendés de lo que acabamos de leer. O cómo lo escribirías vos. Bien. Algo interesante también que vamos a ver ahora es algo que aumentaría en el tiempo del fin. Y lo vamos a ver en un libro muy, muy importante que es el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos al libro de Daniel, que está de la mitad de la Biblia más hacia adelante, Salmos, Proverbios, después Isaías, Jeremías, Ezequiel, estoy leyendo así en forma, a grosso modo, diferentes libros, vos los vas a encontrar después de eso. Daniel, capítulo 12. Antes de leer este versículo quiero dar un contexto. Daniel es un libro profético, ¿sí? Un libro muy importante. El libro de Daniel nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios eligió a Daniel como profeta para mostrarles a través de visiones y sueños lo que sucedería a lo largo de la historia, desde el momento en que vivía él hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí? La mayoría de las cosas que Daniel vio ya se cumplieron, ya se cumplieron. Hay una profecía extraordinaria que dura 2300 años desde que comienza hasta que termina. Esa profecía ya terminó. Y lo interesante es que al finalizar ese periodo profético, Dios revela lo que vamos a leer ahora. Es importante que leamos Daniel, ¿sí? A veces es difícil de entender, pero te quiero animar a que puedas leerlo. Y si hay preguntas, no dudes en hacerlas. Puedes preguntarme en el WhatsApp o también en el chat. Pregunta sobre Daniel, qué es lo que lees y qué entendés y qué no entendés, porque realmente nos abre mucho el panorama de las cosas que sucederían a lo largo de la historia. Y para entender el libro de Apocalipsis, Daniel es fundamental. Ahora, al final de su vida, Daniel ya había escrito todas las profecías que Dios le había mostrado, y entonces el Señor le dijo algo con respecto a lo que había escrito. Y le dice allí en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y recién la pregunta que leíamos decía, ¿qué aumentará en el tiempo del fin? Podemos leer de vuelta que dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que está haciendo referencia al tiempo del fin también. ¿Y a qué libro se está refiriendo? Justamente al libro que él había escrito, el libro de Daniel, donde él había escrito todas las profecías y que iba contando lo que iba a suceder a lo largo de la historia, ¿sí? Con la historia de la humanidad. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Que durante un periodo largo este libro iba a estar cerrado, sellado. ¿Qué significa esto? Que mucha gente lo iba a leer, pero no lo iba a entender, porque ese libro iba a estar cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y luego de cuando lleguemos al tiempo del fin, dice allí, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Otras versiones de la Biblia, otras traducciones dicen, y el conocimiento aumentará. En el contexto de lo que estamos hablando, justamente estamos hablando de que durante un periodo largo de tiempo, el conocimiento de las profecías de este libro iba a estar cerrado al entendimiento de las personas, pero que en el tiempo del fin, el conocimiento de las profecías de este libro aumentaría. ¿Sí? Esta es otra señal del tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin porque hoy
sí el Señor ha permitido que la humanidad pueda entender este libro. Y ahora se han abierto a nuestros ojos el mensaje que hay en el libro de Daniel. Por eso te invito a que lo leas, porque el mensaje del libro de Daniel es para este tiempo. Fue escrito 600 años, entre 600 y 500 años antes de Cristo. Y cuenta la historia, y cosas extraordinarias. Cuenta el momento del bautismo de Cristo, el momento de la crucifixión de Cristo. Cuenta el inicio de los imperios medo-persa, griego, romano, el inicio de la iglesia. Es increíble. Y también cuenta acerca de la segunda venida de Cristo. Pero no se iba a entender durante un periodo de tiempo muy largo, hasta el tiempo del fin. Entonces, el libro fue escrito para nuestro tiempo. Entonces, después de toda esta explicación, espero que se haya entendido, la pregunta es, ¿qué aumentará en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que aumentaría que le dijo Dios a Daniel? Vamos a poner aquí el conocimiento de las profecías. Bien claro tiene que ser este tema, ¿sí? Porque cuando hablamos acerca de que en el tiempo del fin aumentaría la ciencia, como decía el versículo, se está refiriendo al conocimiento de las profecías de ese libro. Entonces, la pregunta ¿es importante que vos hoy conozcas el libro de Daniel? Claro que sí, porque este libro fue escrito para este tiempo, para que nosotros conociéramos los tiempos en los cuales vivimos. Entonces, te animo a que leas, estudies e interpretes el libro de Daniel. ¿Mm? Muy bien. Avanzamos entonces con la pregunta número 8. Estamos en la final de las preguntas. Pregunta número 8. ¿Qué señales se verían en los astros? Otra señal más, ahora en los astros. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 20. Hoy estudiamos mucho el Evangelio de Mateo y especialmente el capítulo 24, porque en ello ustedes léanlo todo completo, van a encontrar todo este capítulo habla acerca de la segunda venida de Cristo y las señales que habría. Mateo, capítulo 24, versículo 29. ¿Qué señales habría en los astros? Bien. Mateo 24, 29. Dice allí. Enseguida, después de la tribulación, entre paréntesis mi Biblia dice persecución, de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. 3 señales en el cielo con respecto al tiempo del fin. ¿Sí? Dice, después de la tribulación, después de la persecución, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, y las estrellas del cielo caerían. Son señales en los astros. Ahora bien, vamos a tratar de ubicar un poquito esto, porque dice allí, la Biblia dice, después del tiempo de la tribulación o de la persecución. Recién hablábamos del libro de Daniel. Vamos a poner aquí y después volvemos a la pantalla. Vamos a poner aquí qué señales se verían en los astros. El sol se oscurecería, oscurecería, ¿está bien? La luna no daría resplandor y las estrellas caerían. Caerían. Bien. Recién hablábamos del libro de Daniel. Y vuelvo a este libro porque es importante. Y el libro de Daniel les contaba que tiene una profecía que dura 2300 años. Cuando esa profecía de 2300 años termina ese periodo de tiempo, comienza el tiempo del fin. ¿Sí? En ese periodo, en ese tiempo, está comenzando el tiempo del fin. En ese periodo. Entonces, ese tiempo del fin ya comenzó, porque esa profecía de tiempo ya terminó. Ese periodo de tiempo ya terminó. Y entonces dice aquí, en esa profecía de los 2300 años, también se cuenta de que el pueblo de Dios sería perseguido, sería atribulado. Pero hasta un tiempo, cuando ese periodo se termine, el pueblo de Dios ya dejaría de ser perseguido. Entonces, fíjense que dice después de la persecución, o sea que está asociado con el libro de Daniel. Dice
que vendrían estas tres señales. Estas tres señales ya sucedieron. Creo que en la hojita, no sé si lo tenemos como... sí, acá lo tenemos, miren. En la hojita, en la parte de atrás, o en la que ustedes están recibiendo, si lo siguen viendo, en la hojita 3 debe ser, están las señales cósmicas, ¿sí? Oscurecimiento del Sol ocurrió el 19 de mayo de 1780, ¿sí? La caída de las estrellas ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Bueno, el gran terremoto de Lisboa también ocurrió en Europa y en África en el año 1755, pero especialmente el oscurecimiento del Sol y la caída de las estrellas sucedieron en el año 1780 en un caso y 1833 en un caso. Justamente el tiempo en el cual la profecía de los 2200 años estaba llegando a su fin y estaba dando comienzo el periodo del tiempo del fin. Entonces, miren qué interesante que es la Biblia. Y yo quiero llamar su atención con respecto a esto. La Biblia tiene un mensaje especial para vos. No es un libro donde vos vas a encontrar solamente paz, amor, esperanza, que es muy importante, sino que tiene un mensaje especial para vos, para mí. Un mensaje que habla acerca del tiempo, del fin, del cual estamos viviendo ahora, y que nosotros debemos estar alertas y conociéndolo. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. ¿Sí? Entonces te invito a que sigas escudriñando y leyendo y estudiando más y más la Biblia. Bueno, entonces, ya pusimos ahí las señales, en el sol, las estrellas y la luna, y vamos a ver un poquito el diálogo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En las noticias de estos días, ¿encontramos señales que indican que Jesús viene pronto? Bueno, sí, justo este estudio lo estamos viendo ahora en este periodo que estamos viviendo de cuarentena, así que allí vos podés poner qué te parecen a vos las noticias y eso, si eso te da indicio con respecto a la segunda venida de Cristo. Siguiente reflexión dice, el saber que las aflicciones de este mundo son señales de que Jesús viene, ¿cómo te ayuda a vos a tener paz para enfrentar los problemas diarios? Claro, uno dice, bueno, cuarentena, pandemia, virus, terremotos, guerras, eso no nos da paz, nos da temor, nos da terror, nos da miedo. Pero si sabemos que eso son señales de la segunda venida de Cristo, ¿te dan paz a vos con respecto a eso, a saber que Cristo pronto viene? Escribí allí lo que opinás. Sugerencias. Tenemos dos sugerencias. Una en Lucas capítulo 21, versículo 28 al 31. Vamos a leer Lucas 21, 28 al 31. Dice allí, la sugerencia es estar atento a las señales de los tiempos. Lucas 21, del 28 al 31, dice lo siguiente. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo esta parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, sabéis que por vosotros que el verano se acerca. Así también cuando veáis que estas cosas suceden, entended que el reino de Dios está cerca. Entonces, frente a las señales que estamos viviendo, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos. Y en Mateo 24, que fue nuestro capítulo estrella de hoy, Mateo 24, versículo 42 y 44, también Jesús, después que les muestra todas esas señales, le dice lo siguiente. Mateo 24, 42 y 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bien. Entonces, ¿te gustó entender que el tiempo de la venida de Cristo está cerca? Te quiero animar a que confíes en eso, a que confíes en la palabra de Dios, a que no tengas temor, sino que esto te dé confianza y seguridad en las palabras de Jesús. Recordar que Jesús tiene grandes promesas para nosotros y podemos disfrutar de su amor, de su paz, de la esperanza. Veíamos la vez pasada que en el reino de los cielos o en el cielo no habrá más dolor, ni tristeza, ni llanto, no habrá sufrimiento. Entonces, ¿qué mejor que pronto suceda eso? Las señales están mostrando que Cristo viene pronto. La pregunta es si vos querés estar preparados para ese momento.
¿Cómo nos preparamos? Conociendo y entendiendo lo que sucede y viviendo una vida cerca de Jesús para que no nos olvidemos de que Jesús viene pronto. Si nosotros no estamos conectados con Él, nos desviamos, nos desenfocamos. Entonces, lo que estás haciendo ahora está perfecto. Leer, entender, hablar con Él, entregar tu vida a Él, decir, Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Entonces, si ese es tu deseo, podemos poner acá nuestro compromiso. Dice, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Jesús vendrá muy pronto. Decido prepararme y estar listo para su inminente regreso. Si esa es tu decisión de prepararte para cuando Jesús venga, puedes poner allí tu nombre. Dios te bendiga. Realmente que esa sea tu decisión hoy. Estar preparado y estar sabiendo que Jesús viene pronto. Que vos y toda tu familia puedan prepararse para que cuando Jesús venga tengamos todos la misma oportunidad de vivir con Él para siempre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Dios, porque tu palabra es bien clara. Jesús prometió que iba a volver y sabemos que pronto eso sucederá. Las señales así lo muestran. Y queremos rogarte, Señor, tu bendición en nuestra vida espiritual para que no nos separemos nunca de vos, sino todo lo contrario, que estemos más cerca tuyo para que estemos enfocados con respecto a los tiempos en los cuales vivimos y con respecto a la segunda venida de Jesús. Te rogamos, Señor, tu bendición, que eso sea una realidad de nuestra vida, el esperar a Jesús cada día en nuestro entorno familiar, en nuestro corazón, y que podamos estar preparados para ese momento glorioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, Dios te bendiga, que este sea tu deseo, tu anhelo en tu corazón de esperar a Jesús. Hasta el próximo encuentro.